segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Voy a dar lectura para ustedes desde el verso 16 al 33. Ustedes me siguen ahí con su vista. Tenemos también en pantalla proyectada. Capítulo 11, versos 16 al 33. Dice así la palabra de nuestro Señor, versos 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguna toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Palabra de nuestro Señor. Podemos comenzar nuestro sermón haciendo una corta introducción, recordando el tema general de toda la carta de Pablo a los Corintios, en esta segunda carta. ¿Cuál es el tema de nuestra carta? Es la gloria de Dios en el ministerio de Pablo. La gloria de Dios en el ministerio de Pablo. Y de acuerdo a las exposiciones pasadas, podemos dividir en algunas partes toda la carta. En el capítulo 1 al 7, Pablo está describiendo su ministerio apostólico, a manera de defensa con un corazón pastoral, exhorta a la iglesia y describe su ministerio. En el capítulo 8 al 9, Pablo les exhorta hablando acerca de las ofrendas materiales. Y finalmente, en el capítulo 10 al 13, Pablo va a defender su ministerio de aquellos que están oponiéndose o hablando en contra de su ministerio. Así que el texto que hoy nos corresponde forma parte de esta última división, la defensa del apóstol Pablo
con respecto a su ministerio. Miren bien lo que dice el capítulo 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo, aunque tiene un corazón pastoral cuando él está redactando esta carta, especialmente a los Corintios, vemos sin embargo desde el capítulo 11 un cambio de tono en su voz. Él sube el tono de su voz, habla un poco más fuerte. Y en los versos 16 en adelante es como el clímax del apóstol Pablo en su defensa. Pablo va a continuar defendiéndose de sus opositores y lo va a hacer en el clímax de todo su discurso. De hecho, de allí el tema que domina nuestro pasaje a estudiar. El tema es una amplia exposición de los sufrimientos del apóstol Pablo. Es una amplia exposición de los sufrimientos del apóstol Pablo para dar veracidad de su ministerio apostólico. Para dar veracidad de su ministerio apostólico. De allí también el título de nuestro sermón en esta mañana. El sufrimiento, la gloria de mi debilidad. El sufrimiento, la gloria de mi debilidad. Podemos dividir nuestro pasaje en dos partes. Primero, los versos 16 al 21a, la defensa del apóstol Pablo. La defensa del apóstol Pablo. Y en la segunda parte, en los versos 21b al verso 33, los credenciales del apóstol Pablo. Vemos estas dos partes. Por un lado vemos defensa y por otro lado sus credenciales. Defensa y credenciales. Veamos entonces primero la defensa del apóstol Pablo, comenzando desde el verso 16. Leo para ustedes. Dice así. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Pablo nuevamente está repitiendo lo que ya dijo en el capítulo 11, verso 1, acerca de que los corintios toleren un poco de la locura del apóstol Pablo. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es esta locura del que el apóstol Pablo habla en este pasaje? ¿Cuál es esta locura? ¿Cómo podemos entender las palabras de Pablo? Esta locura está relacionada con gloriarse a sí mismo un poquito. El mismo texto lo explica, lo dice ahí mismo, para que me gloríe un poquito. Recordemos que los falsos maestros o los falsos apóstoles, los opositores del apóstol Pablo, se gloriaban en sí mismos, se gloriaban en sus propias fuerzas, presentaban sus supuestas cartas de recomendación y sus supuestos credenciales falsas para darse crédito a sí mismo. Pablo, en el verso 19, los llama necios, les llama hombres necios. Es una necedad que el hombre pueda gloriarse, vanagloriarse en sus propias fuerzas. Pero ¿qué es lo que hizo la iglesia? La iglesia los recibía, los toleraba. ¿Y qué es lo que está pidiendo Pablo? Si ustedes, los corintios, insisten tanto que estoy loco, entonces toleradme, así como ustedes toleran la vanagloria, la necedad de aquellos falsos apóstoles. Tolérenme para que yo también pueda gloriarme un poco. Para el apóstol Pablo eso es una locura. Eso es una locura. Ahora, a pesar de que Pablo está a punto de jactarse de sí mismo, en verdad, nadie debería tratarlo como un loco o como un necio al responder de esa manera. Pablo realmente él está consciente de lo que está haciendo y por qué lo va a hacer, por qué va a gloriarse de sí mismo. De hecho, él escribe diciendo que esta jactancia no procede del Señor. Versos 17 al 18. Leo para ustedes. Dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura,
con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. No es que el apóstol Pablo se sienta cómodo al gloriarse, al jactarse. De hecho, la jactancia es de necios, dice Pablo. Es de necios y lleva a que sean orgullosos, arrogantes de sí mismos, porque la jactancia no procede del Señor, sino procede según la carne, dice Pablo. Pero él va a defender su ministerio en esos términos, el amor que tiene Pablo por la iglesia para hacerlos entender que su ministerio es verdadero, y usa palabras más punzantes, palabras que pueden acusar a la iglesia. Dice, ustedes se creen sabios, se creen cuerdos, se creen inteligentes, pero son ustedes mismos quienes toleran aquellos falsos apóstoles que los están escarneciendo a ustedes. Miren lo que dice el verso 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Es decir, siendo ustedes sabios, inteligentes, ustedes toleran a los necios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. En este pasaje hay una lista de ejemplos, declaraciones de cómo estos falsos apóstoles trataban a la iglesia, imponiéndoles a la iglesia. Y si ustedes pueden notar en el pasaje, las veces que aparece la palabra sí, si alguno, si alguno, si alguno, si alguno, si alguno, 5 veces, explican la realidad, la condición y la repetición en la iglesia. La iglesia está viviendo y está repitiéndose una y otra vez, estas actitudes por parte de estos falsos maestros. Cada uno de estos ejemplos o declaraciones describen a los falsos apóstoles que realizaban dentro de la iglesia de los Corintios. Entonces vamos a ver de manera rápida cuáles son estas 5 declaraciones. Primero, Pablo les dice, si alguno os esclaviza. Si alguno os esclaviza. ¿De qué manera estos falsos apóstoles esclavizaban a la iglesia? Primero, se puede decir que los esclavizaba llevándolos nuevamente a la ley. Los privaban y les robaban la verdadera libertad que habían recibido en Cristo, predicado por el apóstol Pablo. Y los esclavizaban llevándolos a la ley. Pero también se puede entender el pasaje que los esclavizaban subyugándolos materialmente. Así es. ¿Cómo sabemos de esto? En los siguientes ejemplos Pablo va a describir más. Dice, si alguno tolera a los que devora, toleran si alguno los devora. ¿Ven? Estos falsos apóstoles eran como cazadores que consumen y devoran las pertenencias de la iglesia de los Corintios. La conducta de ellos era muy similar al de los fariseos cuando Jesús los reprocha diciendo que los fariseos devoraban las casas de las viudas. Pues es ese mismo corazón que los falsos apóstoles en Corintio tenían con el trato con la iglesia. Si alguno los esclaviza, si alguno los devora, dice, si alguno toma lo vuestro, si alguno toma lo que les pertenece a la iglesia, los quitan, los roban, se aprovechan de sus asistentes, se aprovechan de los que se congregan, de sus recursos, de sus propiedades, son hombres ladrones. Por eso son falsos apóstoles. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Los toleraban. Los toleraban. Cuarto, toleran si alguno se enaltece. Toleran si alguno se enaltece. Son hombres que se levantan contra la iglesia, se posicionan a sí mismos por encima de ellos y como tiranos comienzan a imponer por capricho sus demandas dentro de la iglesia con cada uno de los que se congregan dentro de la
iglesia. Y la iglesia lo que hacía era tolerarlos, recibirlos. Por último, Pablo dice que los corintios toleran si alguno os da de bofetadas. ¿Cómo es posible esto? Podría ser un lenguaje figurado. Sin embargo, se dice que en el tiempo del apóstol Pablo, los que tenían autoridad, aún las autoridades religiosas, se consideraban con ese derecho de agredir a quienes los ofendían. Se tenían ese derecho. Y un ejemplo de esto en la época de Jesús es cuando en el Sanedrín las autoridades religiosas consentían las bofetadas contra Jesús. Y no es de esperar que alguna autoridad religiosa también haya golpeado a Jesús en aquel día. Es muy probable que en la iglesia de los Corintios estos falsos apóstoles trataban con cierta violencia a los que se oponían dentro de la iglesia. Así. ¿Y qué es lo que la iglesia hacía? La iglesia los toleraba, reconocía como quienes tenían autoridad sobre la iglesia. Estas descripciones que el apóstol Pablo da de los falsos apóstoles son los credenciales, los verdaderos credenciales de estos falsos apóstoles que tienen una autoridad vana. Si eso es una autoridad para la iglesia de los Corintios, entonces Pablo se queda corto, se queda pequeño, muy corto, porque él continúa describiendo. En el verso 21, para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles. Porque yo nunca los traté de esa manera. Jamás los esclavicé, jamás los devoré, jamás, ni siquiera tomé algo de ustedes. Es más, el apóstol Pablo se opuso a recibir las contribuciones económicas de la iglesia de los Corintios, con el fin de desenmascarar a los falsos apóstoles. Ahora sí, podemos entender mejor por qué el apóstol Pablo se negaba a recibir las ofrendas de los corintios. ¿Por qué? Porque los falsos apóstoles los devoraban, los estaban consumiendo. Y es por esa razón que Pablo, por amor a la iglesia, se rehusaba recibir las contribuciones para desenmascarar a estos falsos apóstoles, falsos maestros. Y él dice, entonces fuimos demasiado débiles nosotros en comparación de estos falsos apóstoles que los están consumiendo, que los están devorando. ¿Ven cuál es el sentido de la palabra en este pasaje? Ahora, en los siguientes versos, Pablo va a decir, está bien, soy débil. Estos falsos maestros y algunos de la iglesia están acusándome de que soy débil. Está bien, yo soy débil, dice Pablo. Pero voy a explicar mis debilidades para mostrarles mis credenciales como un verdadero apóstol de Jesucristo. A causa de ustedes. Ustedes me están obligando a que yo pueda explicar, gloriarme en mis credenciales o en mis debilidades. Hasta aquí entonces vemos la defensa del apóstol Pablo. En los siguientes versos vamos a ver los credenciales del apóstol Pablo. Anteriormente, en el capítulo 6, versos 4 al 10, el apóstol ya expuso, ya presentó una pequeña lista de sus credenciales referente a sus sufrimientos. Sin embargo, lo que vemos en esta lista, en nuestro pasaje, verso 21 en adelante, encontramos una lista larga, casi completa, de sus debilidades, de sus sufrimientos, como parte de sus credenciales apostólicas. Es el clímax de su defensa. Y él comienza en el verso 22 diciendo así: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Se mencionan 3 títulos. Cada uno de estos títulos que aparecen en el verso
en forma de preguntas, pertenecían al pueblo escogido de Dios. Pertenecían al pueblo escogido de Dios. Pablo dice, soy hebreo, con relación a su designación como nación escogida de Dios. Él era un hebreo, un verdadero hebreo. Era muy diferente a un judío helénico nacido en Palestina. Pablo fue nacido en Tarso, hebreo de hebreos, como se escucha decir por ahí, ¿cierto? Cuando dicen que uno es más paisa que la arepa, creo que es así como Pablo está hablando en estos términos. Yo soy hebreo de pura cepa, hebreo de hebreos. Y no solo eso, él dice, soy un israelita y un descendiente de Abraham con relación a lo espiritual. Él era un verdadero israelita y por lo tanto un verdadero heredero de las promesas hechas a Abraham. Verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Él dice, yo más. Es decir, Pablo es más que un ministro. Es más que un ministro. Es mucho más que los falsos apóstoles. Quizás lo que él está diciendo en este pasaje es, yo soy mejor que ellos. Yo soy superior y estoy por encima de estos falsos apóstoles. Y en los siguientes pasajes lo que él va a hacer es compararse su ministerio con relación a estos falsos apóstoles. Pero hablar en esos términos, el apóstol Pablo, hablar en esos términos de decir, yo soy mejor que estos falsos apóstoles, soy superior a ellos, para Pablo es hablar con locura. Es con locura, para Pablo es una locura defenderse así de su ministerio. Él es más que un ministro, dice. Él es un siervo que se entrega con cuerpo y alma por el avance del reino de Cristo. Y los siguientes ejemplos son una muestra de lo que el apóstol Pablo está diciéndoles. En trabajos, dice, más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. El apóstol Pablo, como un ministro, sobrepasaba a sus oponentes en todo, debido a su excesivo trabajo, es decir, en sus numerosas predicaciones, predicando por las casas, en las calles, evangelizando en los templos, en las sinagogas, a tiempo y fuera de tiempo, exponiéndose a la persecución, a los azotes, a las cárceles, a los peligros de muerte. En los versos hasta el verso 26, lo que hace Pablo es describir la manera como él se expuso a los peligros de muerte. Como ya lo dijo, en trabajos, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte, fueron más abundantes a causa del evangelio de Cristo. Verso 24 y 25 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En el libro de los Hechos, si nosotros podemos recordar, en el capítulo 16, 22, se registra una de las veces en el que el apóstol Pablo fue azotado por sus compatriotas, por su propia gente. Y estos judíos en sus azotes se aseguraban de no sobrepasar la cantidad de azotes que indicaba la ley de Moisés. En Deuteronomio, la ley decía o estaba prohibido azotar más de 40 veces al culpable. Y al parecer los judíos, para asegurarse y no romper esta ley, ellos se aseguraban de azotar solamente 39 veces al culpable, para cuidarse de no sobrepasar la ley y no transgredir los límites de la ley. Y más adelante se dijo de que cada látigo estaba hecho de tres correas.
separadas, de manera que cuando ellos latigaban, entonces cada golpe equivalía a 3, y de esta manera golpeaban solamente 13 veces para lograr los 39 azotes. Lo que Pablo está registrando aquí es que aproximadamente él recibió 195 azotes que Pablo registra en este pasaje, y sin contar con los azotes por parte de los romanos. Realmente los sufrimientos del apóstol Pablo superan por encima de aquellos falsos apóstoles. Pero el texto no termina ahí. El texto continúa explicando el apóstol Pablo como loco, él está describiendo sus sufrimientos. Él dice en el verso: una vez he sido apedreado. Hechos capítulo 14, 19. Se registra en el que sus enemigos lo apedrean al punto de dejarlo casi muerto. Lo dejaron inconsciente por el apedreamiento y lo dejaron como muerto. El texto dice: he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago. De las veces que en la Biblia se registra, las veces que Pablo sufrió en el mar, fue cuando Pablo está viajando a Roma durante 24 horas, siendo azotados por las olas del mar, al punto de que los que le acompañaban estaban tan asustados, tan temerosos, y pensaban que la barca se hundiría. Y Pablo estaba allí en peligros de mar. Otra de las maneras como el apóstol Pablo expuso su vida a la muerte lo describe en el verso 26. Quisiera que a medida que estamos viendo cada una de estas descripciones del sufrimiento del apóstol Pablo, nos pongamos en el lugar de ellos, o veamos, visualicemos la manera como Pablo está explicando estos sufrimientos y nosotros estando allí con él. Verso 26 dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Los viajes misioneros del apóstol Pablo le trajo sufrimiento a causa de expandir el evangelio de Cristo, el reino de Cristo. Pablo exponía su propia vida a la muerte, y de esta manera Pablo está presentando su superioridad contra aquellos falsos apóstoles. Los viajes del apóstol Pablo no eran cómodos, eran incómodos, y al exponerse a estos viajes se exponía a los peligros de ríos, quizás corrientes muy fuertes en sus viajes, peligros de los ladrones. En sus viajes se exponía a los ladrones, sobre todo los peligros de su nación. Sus propios compatriotas, los mismos judíos, provocaron oposición, sedición, promoviendo sedición en el pueblo contra el apóstol Pablo. En Damasco, en Jerusalén, en Iconio, en Listra, en Tesalónica, en Berea, en Corintio, por todas partes que Pablo llegaba, los judíos provocaban la persecución del apóstol Pablo. Peligros de mi propia nación. Y luego dice: peligros de los gentiles. El ejemplo de Éfeso, el ejemplo de los Filipos, peligros de las ciudades, peligros en el desierto. Vemos cómo el apóstol Pablo atravesó las zonas desérticas por Arabia y atravesó las regiones montañosas de Asia Menor, exponiéndose a toda clase de peligros y necesidades. Continúa el texto diciendo: peligros entre falsos hermanos, aquellos a quienes decían: Pablo, somos hermanos en Cristo. Son estos mismos que traicionaron al apóstol Pablo y lo buscaban para traicionarlo, para entregarlo a sus enemigos. Peligros entre falsos hermanos, entre falsos creyentes,
me traicionaron. En el verso 27, Pablo continúa explicando sus sufrimientos a causa de Cristo, a causa de expandir su evangelio. Verso 27, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El costo de un verdadero ministro fue demasiado alto en la época del apóstol Pablo. Sus constantes viajes le provocó desvelos, hambre, sed, frío, desnudez. Y más que eso, el apóstol Pablo dice en el verso 28, además de otras cosas, dice Pablo. Es decir, hay muchas cosas más. La lista podría ampliarse, pero voy a limitarme a explicar algo más de mis sufrimientos en mis debilidades. Pablo les dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo realmente tenía un corazón pastoral. Él era un hombre entregado como para gastarse a sí mismo a causa del reino de Cristo, a causa del evangelio. La dedicación, la oración, la predicación, el estudio, el tiempo de estudio, el tiempo de la oración del apóstol Pablo, las consejerías por amor a la iglesia de Cristo, le traía cansancio físico, agotamiento físico. En desvelos, en hambre, en sed, en frío y desnudez, Pablo se gastaba a causa de Cristo. Él era un verdadero apóstol, ¿verdad? En comparación de aquellos que devoraban, que los esclavizaban, que los consumían, que los daba de bofetadas. Pero esta es la manera como el apóstol Pablo está defendiéndose, exponiendo sus padecimientos. Verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? La palabra allí también puede traducirse como débil. ¿Quién es débil y yo no soy débil? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo está buscando que la iglesia pueda identificarse con el apóstol y que el apóstol pueda identificarse con la iglesia. Si alguno es débil, si alguno se enferma, yo también me enfermo y también voy a padecer el sufrimiento con mi hermano. Voy a estar con él en mis aflicciones, en mis debilidades, en sus enfermedades. Pero más indignación me trae, más dolor me provoca cuando otros son de tropiezo para ustedes. ¿Y quiénes eran estos que les causaban tropiezo? Serán los falsos apóstoles que se oponían al ministerio del apóstol Pablo. ¿Ven cuál es el corazón pastoral? Aunque él está hablando con un tono de voz más fuerte, él continúa con su corazón pastoral, defendiéndose de su ministerio. Por eso, él dice, estas credenciales demuestran que soy verdadero apóstol. Me produce indignación que aquellos hombres los estén causando aflicciones a ustedes, porque esas aflicciones también me afligen. Aquellos que dicen ser apóstoles de la iglesia de Corintio, que muestran sus credenciales son esclavizarlos, devorarlos, tomar lo que es de la iglesia, enaltecerse, dar de bofetadas, poner tropiezo a la iglesia, acusaban al apóstol Pablo de ser débil. Y por eso Pablo en el verso 30, él continúa diciendo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Me gloriaré en mi debilidad. El gloriarse del apóstol Pablo, no debemos entenderlo como esa vanagloria o esa gloria de los falsos apóstoles. ¿Sí? Ellos se jactaban en su carne, se jactaban en sus credenciales, en sus orígenes religiosos, en su supuesta autoridad. Pero Pablo se está jactando en sus sufrimientos. ¿Quién puede jactarse de sus sufrimientos? Pablo lo hace por amor a la iglesia, para desenmascarar a estos falsos apóstoles. Y finalmente, en los versos 31 al 33, Pablo va a
invocar el nombre de Dios, va a invocar el nombre del Señor como testigos de lo que Pablo está diciendo es verdadero y no es falso. Leo para ustedes verso 31. El Dios y Padre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Para que el apóstol Pablo invoque el nombre de Dios, lo que está diciendo tiene que ser verdad y tiene que usar el nombre de Dios para convencer a la iglesia como en un juramento, diciendo lo que estoy diciendo es completamente verdad. Y es muy extraño cómo el apóstol Pablo narra su experiencia en Damasco en los versos 32 al 33. ¿Qué relación tiene esta experiencia del apóstol Pablo en Damasco después de dar una lista larga de sus sufrimientos? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo relacionamos? Parece que es muy extraño, parece que no tiene sentido. Sin embargo, es muy interesante. Por lo menos a mí me dejó muy sorprendido cuando estudiaba este pasaje, porque en esta narración lo que Pablo está describiendo es una de sus primeras experiencias en persecución. Recordemos un poco cuando Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos, capítulo 9, él está camino a Damasco con las autoridades religiosas para apresar a los creyentes, para perseguirlos. Y en el camino se le aparece Cristo con una luz resplandeciente y lo deja ciego. Entra a Damasco ciego. Y Dios habla a Ananías para quitar la ceguera del apóstol Pablo y para decirle que a Pablo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y después de que Pablo fue sanado de su ceguera, se retiró durante 3 años aproximadamente para ser instruido por el Señor Jesucristo. Luego volvió a Damasco, se encontró con Pedro, se encontró con los apóstoles y comenzó a predicar el evangelio en Damasco, con ese celo profundo que le caracterizaba, predicar acerca del evangelio de Cristo. ¿Qué hicieron los judíos? Se le resistieron, convencieron al rey de los damasenos para perseguir al apóstol Pablo y para matarlo. Custodiaron las puertas principales para no dejar salir al apóstol Pablo. Y de la manera más humilde, a Pablo por una ventana lo descolgaron por el muro en una canasta. Ese momento le dejó marcado al apóstol Pablo, porque era el inicio de los grandes sufrimientos que padecería a causa del evangelio de Cristo. Ese momento, para que el apóstol Pablo cite este ejemplo, esta experiencia después de sus sufrimientos, para Pablo tuvo que significar algo muy grande. Él estaba conmovido cuando estaba redactando esta lista de sufrimientos. Lo tenía en su corazón y lo expresó en este escrito de que era su primera experiencia sufriendo y persiguiendo sufriendo persecución por amor a Cristo, por amor a su llamado, de la manera más humilde, huyendo de su propia gente, Entonces, al igual que todos los apóstoles que Cristo llamó, que sufrieron y fueron martirizados a causa del nombre de Cristo, también Cristo llamó al apóstol Pablo para ser un apóstol llamado a los gentiles. Pablo participó de los sufrimientos de Cristo, sufrió como Cristo sufrió en aquella cruz. Y la iglesia lo que debía hacer era reconocer al apóstol Pablo y decir: verdaderamente tú eres un apóstol porque padeciste así como el resto de los apóstoles padecieron o están padeciendo.
Y así como Cristo padeció en la cruz, tú también estás mostrando, manifestando, explicando tus sufrimientos. Por tanto, eres un verdadero apóstol. Ellos debían ver a Cristo en el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que ellos hacían? Era todo lo contrario. Ya para terminar, es verdad que estamos quizás haciendo un énfasis bastante énfasis en los sufrimientos del apóstol Pablo. El texto lo expresa así, pues es la experiencia del apóstol Pablo. Pero no fue él en sí mismo, en realidad, ¿cierto? No fue él mismo. No fueron sus propias fuerzas. No fueron sus propias capacidades. ¿Se dieron cuenta de eso? Fue Cristo en él. Fue Cristo quien lo llamó para este duro ministerio. Fue Cristo en él. Fue el Señor perseverando en el apóstol Pablo, llevando el apóstol Pablo la muerte de Cristo por todas partes. Como ya lo dijo en el capítulo 4, verso 10 de esta misma carta, Pablo escribió a los Corintios diciendo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo. Mis sufrimientos hablaban también de los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Pablo, hermanos, nos deben llevar a recordar de la manera como Cristo sufrió durante su ministerio, cómo fue perseguido, cómo fue menospreciado y sobre todo también cómo Cristo padeció y sufrió en la cruz. Por eso los sufrimientos de Pablo son la gloria en sus debilidades, porque está mostrando de alguna manera los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, Pablo sufrió grandes calamidades, pero Cristo en la cruz, el Señor en la cruz, experimentó las más grandes aflicciones que jamás en la historia se pudo experimentar. Sus sufrimientos no solamente eran físicos en la cruz, como aquellos hombres que maltrataban su cuerpo desde el Getsemaní hasta su muerte. No solamente sus enemigos sus adversarios fueron los hombres, sino que también Satanás y su ejército, el reino de las tinieblas, presenciaban los sufrimientos de Cristo. Todos estaban en contra de Cristo, le escarnecían en su más profunda agonía. El mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en aquella cruz. Fue en aquella cruz cuando Él cargó nuestros pecados, cuando Él llevó nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestra condenación y maldición, la muerte, Él llevó en aquella cruz por aquellos que fueron su pueblo. Pablo sufrió en su carne, es verdad. Sufrió en su espíritu, es verdad. Su cuerpo se expone al desgaste y al sufrimiento. Pero Él no llevó nuestros pecados, ¿o sí? Pablo no llevó nuestros pecados. Ni él, ni ningún apóstol, ni ningún santo de la iglesia llevó nuestros pecados. Ninguno de ellos es nuestro redentor. Pero Cristo, Él llevó en su cuerpo, en todo su ser, todo lo que Él es, llevó nuestros pecados. Él es nuestro redentor. Llevó nuestras culpas en su más profunda agonía cuando todos lo abandonaron. Hasta su propio Padre en aquella cruz lo abandonó, en el que el Señor expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esos fueron la más profunda angustia de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que nosotros podamos estar reconciliados con el Padre. ¿No es esto una manera de cómo nosotros podamos corresponder al Evangelio de Cristo y entregarnos más a causa de lo que Él hizo en favor de su pueblo, en favor de sus hijos? Claro que hay motivos suficientes para gastarnos nosotros mismos, como lo hizo Pablo, como lo hizo los apóstoles, los mártires en la iglesia primitiva. Gastarnos, entregarnos al avance del reino de Cristo por amor a Él. Porque lo que Él hizo
nuestras mentes no pueden comprenderlo. No pueden entender en su totalidad lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en favor de su iglesia. En nuestros días existen muchas maneras como la iglesia sufre. Quizás alguien puede decir, pero hermano, en la iglesia de los Corintios, las persecuciones, la muerte, decir que soy cristiano en la época de la iglesia primitiva era sinónimo de muerte, de persecución, de padecer necesidades, de pérdidas familiares. En nuestros días quizás alguien puede decir, pero hermano, aquí no vivimos esas realidades. Puede que aquí no, pero en otros países donde el evangelio está restringido actualmente, los cristianos padecen persecución y son entregados a cárceles y son afligidos, algunos muertos a causa de Cristo. A causa de decir soy cristiano y no voy a rendir tributo o rendir adoración al islamismo o al budismo o a cualquier otra religión. Son llevados ante el juzgado y son castigados, recibiendo severos juicios. Puede que nosotros disfrutemos de ciertas libertades en nuestros días, pero saben, la manera como nosotros podemos exponernos a los sufrimientos, a la angustia, es por el hecho de que vivimos en una sociedad en la que el cristianismo es burlado. Vivimos en una sociedad donde los principios bíblicos, los principios cristianos son menospreciados y son cuestionados sus principios bíblicos. Decir que soy cristiano en nuestros días es sinónimo de burla. Se te van a burlar, se te van a reír, te van a menospreciar y aún te van a discriminar. Quizás en un futuro que por ser cristiano hasta nos restrinjan de ciertos derechos que tenemos. Y es más, somos restringidos de muchas maneras. Pero en medio de nuestras debilidades, vamos a rogar a nuestro Señor que nos conceda su gracia y que nos dé las fuerzas. Así como Pablo le concedió las fuerzas a Pablo en sus sufrimientos, el Señor nos conceda la gracia para que nosotros, como el apóstol Pablo, en el buen sentido, podamos dar gloria a Dios por lo que Él hizo. El sufrimiento de nuestros días, hermanos, son temporales. Son temporales. Sufrimos en nuestro cuerpo que se gasta, que envejece. Sufrimos en nuestros días, pero estos sufrimientos son temporales, como lo fueron para el apóstol Pablo. ¿No lo vemos así? Quizás el apóstol Pablo, durante su ministerio, sus aflicciones, duró entre 35 años quizás de ministerio, de dura aflicción, marcado por el dolor y el sufrimiento. Pero después de su muerte, hasta nuestros días, 2000 años aproximadamente, Pablo está disfrutando en la presencia de Cristo, disfrutando la paz, gozando en su profundo adoración a nuestro Dios. Es que los sufrimientos no se pueden comparar en nuestros días con aquello que es eterno. Y todos aquellos, no solamente Pablo, todos los que murieron a causa del Evangelio de Cristo, todos aquellos que se gastaron por el avance del reino de Cristo, por el Evangelio, están disfrutando allá con Cristo en plena gloria, adorando a nuestro Señor, esperando que sus cuerpos se levanten y sean glorificados y puedan adorar a Dios sin ningún impedimento. Bueno, ahora están adorando a nuestro Señor sin ningún impedimento, esperando sus cuerpos. ¿No es esto motivo de adoración a nuestro Señor y dar gloria por lo que Él hizo en la cruz, en favor de su pueblo, en favor de nosotros que somos frágiles, débiles, vulnerables? Claro que sí. Hay razones suficientes en este pasaje para entregar nuestros cuerpos y todo nuestro ser a causa del Evangelio de Cristo. Para nuestros amigos esta mañana que nos visitan o nos ven desde sus hogares allí, yo creo que en esta semana denominada Semana Santa se exponen en las redes sociales
al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús, sus aflicciones desde el Getsemaní hasta la muerte, y ustedes se exponen y ven y dicen cómo fue que Jesús se expuso a tales sufrimientos. Pero ¿saben lo que ellos no te dijeron acerca de ese evento? ¿Saben lo que no te dijeron, lo que no te contaron? Que si tú no le rindes obediencia a Cristo y tú no le entregas tu vida para siempre por lo que Cristo hizo en la cruz, y si tú no procedes en arrepentimiento, en fe, un día tú le darás cuentas por todo lo que hiciste en esta vida y estarás delante de su trono. Y Él te dirá: no es verdad que escuchaste la predicación, no es verdad que tú viste en la predicación de cómo yo sufrí en la cruz a causa de pecadores como tú, y tú no respondiste al Evangelio. Allí tú darás cuentas a Dios. Si tú no le rindes lealtad, si tú no le rindes obediencia y no le entregas tu vida para siempre, pues entonces en aquel día recibirás lo que te pertenece, recibirás lo que te corresponde, el pago por tus pecados. Eso es lo que no te dijeron durante esta semana denominada Semana Santa, pero hoy lo escuchas. Hoy escuchas por medio de esta exposición de que tú le debes lealtad y obediencia, adoración a Cristo por sus sufrimientos, por sus padecimientos, en favor de su pueblo, quienes se han arrepentido y han creído y han entregado su vida a causa de Él. No demores en acudir a Cristo. No demores en responder al Evangelio de Cristo que ha sido predicado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gloria y honor y alabanza a nuestro único y verdadero Señor, nuestro soberano y eterno Creador, nuestro incomprensible Dios, majestuoso, nuestro omnipotente Señor, nuestro justo y santo Señor, que tuviste misericordia de nosotros y condescendiste para adoptarnos y ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús por su muerte, por sus sufrimientos. Nos adoptaste por amor a Cristo tu Hijo, por lo que Él hizo en la cruz. Te damos la gloria, Señor, por tu palabra, y te rendimos gloria y adoración y alabanza en esta mañana. Glorifícate, Señor, en tu palabra. Glorifícate en medio de tu pueblo, que sea tu palabra en el corazón de ellos, redarguyéndolos en sus corazones, fortaleciéndolos para que Él puedan amarte más y puedan entregarse más por la obra de Cristo, por el avance de su reino. Usa tu palabra, Señor, para la salvación de las almas perdidas en esta mañana, de los que estamos aquí, de aquellos que nos ven desde sus hogares, que tu palabra pueda ser de salvación para aquellas almas perdidas, que podamos todos dar gloria a tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, te adoramos. En Cristo, nuestro Señor, en su nombre oramos. Amén.